Muchas gracias, don Domingo, y saludo a los miembros de esta cofradía que une la misericordia, a los santos mártires, y que os ponéis en camino para celebrar este año 450 aniversario del hallazgo, del descubrimiento, de la invención de las reliquias de los santos mártires en la iglesia de San Pedro. 21 de noviembre de 1575, lunes. 21 de noviembre de 2025, viernes. Hoy, precisamente hoy, se cumplen 450 años de aquel hallazgo. Estaban haciendo unas obras en la iglesia de San Pedro y un arco, y aparece un sepulcro, y fue un verdadero hallazgo que viene después confirmado por una serie de señales y de confluencia de testimonios. Es el sepulcro de los santos mártires de Córdoba, que es una lista larga, y que estaban allá guardados, emparedados, ocultos, porque sabemos que los siglos anteriores habían sido siglos de persecución y muchas de las reliquias fueron llevadas a la parte norte de España, ¿no? Como San Isidoro, como el propio San Eugenio, o San Eulogio, o santos. En Toledo he tenido que hablar de algunos de ellos, y aquí cuando llega he visto que ha sido el mismo fenómeno, excepto llegados al gran tesoro de los mártires de Córdoba, que estaba a buen recaudo, pero nadie sabía dónde estaban. O se decía, sí, por aquí, por la capilla de los santos mártires, etc., ¿no? He estado manejando esta mañana el libro de Francisco Carrillo, Mártires de San Pedro de Córdoba. Es un libro manuscrito en el año 1662, y es una delicia leerlo porque describe, además con detalle, cada uno de los mártires de Córdoba. De ahí he sacado esta fotocopia esta mañana, que todos conocéis, que es la lápida que aparece dentro del sepulcro. Ahora hablaré un momento de ella, ¿no? Y el libro de Juan del Pino, me decía don Domingo, que está enterrado allí mismo en San Pedro. Ese está en imprenta, pequeño, apariciones que tuvo el presbítero Andrés de Roelas. Ahí es donde da ese testimonio, ¿no? Andrés de Roelas, sacerdote de la colación de San Lorenzo, es decir, de la parroquia de San Lorenzo. El hombre estaba malucho y le vienen unas tras otras, y bueno, pues tiene como apariciones, visiones que le ayudan a mantener el ánimo y le invitan pues a salir a pasear, y este que le ha acompañado en distintas y tantas ocasiones es el arcángel San Rafael, como hizo con Tobías y con Tobit. Aparece en el libro de Tobías, que al final se da a manifestar y se da a conocer de quién es. Pero el padre Roelas tiene mucha relación con este personaje anónimo, que en un momento dado le dice: te juro por nuestro Señor Jesucristo que soy el arcángel Rafael, a quien Dios ha confiado la custodia de Córdoba. Y le confirma que aquellas reliquias, aquellos huesos que se han descubierto en una urna, son de los santos mártires de Córdoba. Ahora tenemos como un testimonio del cielo, que es el propio San Rafael, pero tenemos el hallazgo del sepulcro, que es un descubrimiento arqueológico, diríamos científico, visible, palpable. Y tenemos este testimonio de la lápida, una lápida sepulcral en la cual vienen descritos los mártires, por los más importantes, Acisclo, Zoilo, etcétera, que estaban allí depositados en
en esta urna, ¿no? Y estaba el testimonio, a mí me parece el más valioso, de los fieles cristianos de Córdoba. Y sabían que sus mártires estaban a buen recaudo y estaban ahí en San Pedro o en la ermita de los Santos Mártires o en toda esa zona martirial que había recogido estas reliquias, y todos esos indicios confluyentes pues llevan a la certeza histórica, teológica, devocional, de que en esa urna que se venera en la hoy Basílica de San Pedro, y es basílica precisamente por eso mismo, por tener este gran tesoro, es la urna de los santos mártires de Córdoba, cuyo hallazgo estamos celebrando en su 450 aniversario. Este sería como el pregón de la fiesta que se anuncia para todo un año, pero mañana el obispo de Córdoba, don Jesús, y pasado mañana pues abrirá el año jubilar, recibirá las reliquias en la catedral, volverán de nuevo a su casa o a su lugar habitual y comienza después el triduo, etc., ¿no? Hay un programa amplio de actividades que la cofradía, de acuerdo con su conciliario y, por supuesto, con el obispo, don Jesús, han organizado para todo este año. No debe pasar por alto este gran acontecimiento, como no lo pasó hace 50 años. Estaba leyendo también esta mañana documentación, como don Rafael Pedrajas pues tiene publicado el detalle de cada uno de los mártires, porque él lo ha estudiado a fondo, ¿no? Y otros investigadores que en Córdoba hay y viven todavía y han publicado muchas cosas en torno a los santos mártires de Córdoba. Entre otros, don Manuel Nieto Cumplido, pues que ha hecho un calendario casi de todos los días del año donde se celebra alguno de los mártires. Cuando hemos tenido que hacer el calendario, renovarlo, pues hemos tenido esta dificultad, que son tantos que de la autoridad superior, la Santa Sede, nos dicen, bueno, reduzcan, ¿no? Y pónganlos todos en un día. Pero ¿cómo vamos a ponerlos todos en un día si cada uno tiene su fecha? Y bueno, hemos arreglado lo que hemos podido, pero una dificultad para el calendario litúrgico en Córdoba es que son muchos mártires, y si nos hiciéramos caso, valga la expresión, tendríamos cada día del año una celebración. Estoy exagerando, pero ciertamente es una ciudad de mártires. Y todo eso supone también pues un caudal de gracia, y de gracia abundante e importante en la fe que nosotros hemos recibido en herencia de nuestros antepasados, y sobre todo en el testimonio de los que han dado su vida por Jesucristo. En cuanto descubrieron el sepulcro, se lo comunicaron lógicamente y inmediatamente al obispo, don Bernardo de Fresneda, que dice este Carrillo, que describe todo, que estaba ese día en Bujalance, a 6 leguas de Córdoba, y vino enseguida, pero claro, enseguida con los medios que había entonces. Aquel llegó el viernes 25, y ya pues escuchó los testimonios de unos, de otros, vio también los testimonios arqueológicos, etcétera, y bueno, pues de ahí mandó levantar acta que fue llevada al Concilio Provincial de Toledo, año 1582, que reconoce la autenticidad y da vía libre para el culto, porque, digamos, hace como esa verificación de que son las reliquias de los santos mártires que están ahí desde Acisclo y Victoria, desde el siglo IV hasta los últimos de la época visigótico-mozárabe o musulmana. Tenemos, por tanto, ese testimonio múltiple que me parece importante subrayar, no solamente
el testimonio del arcángel San Rafael, que ya en otro lugar se había aparecido, en la iglesia del juramento, pero que aquí también, en San Pedro, a Ruelas le hace ver que esas reliquias que se han descubierto son de los santos mártires, siendo un testimonio de la más alta calificación, pero bueno, alguno podría decir, no deja de ser una visión, revelación privada, pero junto a ese testimonio de San Rafael, del que es transmisor el padre Andrés de Ruelas, está el hallazgo del sepulcro, la losa de mármol que aparece como testigo y digamos, la tradición unánime, aunque no se sabía del todo el lugar exacto, de la devoción popular. Esa devoción popular tiene más importancia de la que parece, porque a veces dice, bueno, pues sería, o vete a saber, o es una leyenda urbana que se dice hoy. No, ahí había una tradición firme de culto, de memoria, y habían pasado siglos y siglos. Ahí oculta esta urna. Por tanto, el descubrimiento o el hallazgo de esta urna con la reliquia de los santos mártires fue un acontecimiento magno que va a ser celebrado durante este año de una manera grande también, como merece, como se ha venido celebrando pues cada 50 o cada 100 años en este lapsus de tiempo. A mí me parece ofreceros, además de estos datos de historia, que podéis ilustraros en los libros que hay referentes a la historia de la Iglesia en Córdoba y a la historia de las tradiciones y costumbres y lugares de Córdoba. Está publicado en muchos de ellos. Ofreceros alguna palabra de reflexión. En primer lugar, después de esta reseña histórica, hablar de la pastoral de la santidad. La frase viene dada por el Papa Juan Pablo II al comienzo del tercer milenio, por tanto hace 25 años, el Novo Millennio Ineunte, allá en el número 30, dice que toda iniciativa pastoral debe estar enmarcada en la santidad. Enfatizar la santidad sigue siendo más que nunca una tarea pastoral urgente. El Papa Juan Pablo II en ese documento hace referencia al Concilio Vaticano II, que está un poco más lejos. Allá por el año 1965 se aprueba la Constitución Lumen Gentium, que en su número 40 nos habla de que todos los fieles de Cristo, de cualquier rango o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos estamos llamados a la santidad, cada uno en su estado de vida y en la misión que Dios le encomienda. Recordará San Francisco de Sales, en su introducción a la vida devota, pues que una es la devoción del soldado y otra la del cartujo, o la del capuchino, o la de la monja, o la de la madre de familia, o el joven, o el adulto. Pero todos, ya lo dice el propio San Francisco de Sales, todos están llamados a vivir esta devoción en la relación con Dios y en la diligencia del cumplimiento de sus obligaciones. Pero San Francisco de Sales lo copia y lo cita de San Juan de Ávila. En su propia introducción a la vida devota, cita una y otra, ved a San Juan de Ávila y en este punto precisamente de la llamada universal a la santidad. Cuando el Papa Benedicto ha declarado a San Juan de Ávila doctor de la Iglesia Universal, una de las cosas que ha subrayado es esta. Es pionero en comunicar a todos los fieles cristianos su llamada a la santidad. Porque San Juan de Ávila, como sabemos, recibe y aconseja y acompaña no solo sacerdotes, sino personas nobles o personas pobres, laicos, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, maestro de santos. Este es el título que solemos darle. Pero si hago alusión es porque la cosa no viene de ahora, de últimamente, ¿no? Sino que hay santos que van
siendo como un eslabón en la cadena de transmitir esta certeza, que yo creo que ha de ser la certeza a la que lleguemos en este año jubilar, que se abre con motivo del 450 aniversario del descubrimiento de la urna de los santos mártires. Todos estamos llamados a la santidad. Coincide además con la campaña de este año, el Día de la Iglesia Diocesana. Tú también puedes ser santo, tú también estás llamado a ser santo. Y el cartel ha sido como una evocación de Carlos Acutis al ordenador. Es el último de los santos y el más reciente porque ha muerto en el año 2006 y ha transmitido al mundo, sobre todo a los jóvenes, esta invitación, esta certeza. Tú también puedes ser santo. Pues los mártires nos están invitando a esta vocación, a esta misión, a esta aspiración de todos en la Iglesia, cada uno en el lugar donde esté. Pero en último término es el Evangelio. Es Jesucristo mismo el que nos dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y más todavía cuando Dios, digo más antiguo todavía, cuando Dios entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés, le dice: sed santos porque yo soy santo. El ser santo es parecerse a Dios y es dejar que corra por nuestras venas o por las venas del alma esa vida de Dios que hemos recibido en el bautismo y que tiene que desarrollarse por distintos cauces, en distintas vocaciones y de distintas maneras. El Papa Francisco, de feliz memoria, en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que ha sido publicada en el año 2018, por tanto es un documento relativamente reciente, lo dedica todo a la santidad, llamada a la santidad de todos y cada uno de los fieles cristianos. Y yo copio de ahí 2 frases solamente para no entretenerme. Una de ellas está tomada de Léon Bloy, o leído en su francés, Léon Bloy. Al terminar la introducción, el Papa en esa carta, Papa Francisco en la carta Gaudete et Exsultate, cita la frase de Léon Bloy: en la vida existe solo una tristeza, la de no ser santo. Cualquier otra cosa es pasajera, pero esta es una certeza, la contraria. Estamos llamados a la santidad y por tanto hay una tristeza y una frustración, la de no llegar a la santidad, que hemos de pedir y ansiar y desear y poner los medios para llegar hasta ella. Y otra frase, la de que cada santo es una misión en la Iglesia. No solo tiene una misión, sino que es una misión. La frase está tomada de Urs von Balthasar, que al escribir la biografía de Santa Teresa del Niño Jesús la titula Teresa de Lisieux, Historia de una misión. Y a partir de ahí, tú y yo y cada uno tenemos una misión encomendada por Dios. Además, irrepetible. Cada uno tiene una misión y es una misión encomendada por Dios que tenemos que cumplir y en eso consistirá nuestra santidad, llegar a la santidad plena. El martirio, máxima expresión de amor. En doble sentido. Por parte de Dios, porque concederle a uno el don del martirio es un don supremo, y por parte del hombre, de la persona humana, porque la persona humana que llega a esa cota o a ese nivel, llega a la máxima expresión de amor para con Dios y para con el prójimo. Por tanto, el martirio se sitúa en la primera fila. Si uno ve la historia de la iconografía, pues sobre todo esos cuadros que representan, estoy pensando ahora en el entierro del Señor de Orgaz, en la parroquia donde he sido párroco,
están pintados todos los santos, en primerísima fila los mártires. Esos ocupan la primera fila del palco, porque son los primeros y los más importantes santos, como lo son nuestros mártires de Córdoba. ¿Y por qué? Porque son los que se parecen a Jesucristo incluso en la muerte, que es el primer mártir, Jesucristo, el que ha entregado su vida por amor al Padre y por amor a nosotros. Hasta el punto de que el martirio no es consecuente con las virtudes que el sujeto tenga. Me explico, para que no se me entienda mal. Uno va creciendo en las virtudes, que son gracia de Dios, correspondida por nuestra colaboración, y así vamos creciendo. Pero para el martirio se necesita un don especial, nuevo, añadido a todas las virtudes del sujeto, que es el don de fortaleza. Los dones del Espíritu Santo, sabemos, funcionan en el sujeto no a la manera humana que por la gracia pone en juego nuestro organismo sobrenatural, sino que los dones del Espíritu Santo son gracias especiales de Dios que funcionan al modo divino, no al modo humano. Y para el martirio, para ese momento, se necesita la gracia superior del don de fortaleza del Espíritu Santo. Eso está muy bien plasmado en la película Diálogo de Carmelitas o en la novela de Bernanos, Diálogo de Carmelitas, porque hay una que no se atreve a dar el paso y en un momento dado, después que todas una tras otra van pasando por la guillotina y son mártires de una de las persecuciones religiosas francesas, esta en último momento recibe esta gracia que no es proporcional a su fortaleza, sino que es un don que viene de lo alto. El martirio, por tanto, no es una valentonada de un hombre o de una mujer, sino el martirio es un don especial que viene del cielo. Y el martirio es el don máximo que Dios puede conceder a una persona y es la mayor y máxima expresión que el sujeto puede expresarle a Dios en la entrega de su vida, ¿no? Y mártires son, y los hay, de todas las marcas, de todas las edades, de todas las épocas, de todos los estados, de todos. O sea, ahí estamos todos incluidos si Dios quisiera concedernos el don del martirio, ¿no? Dice el Concilio Vaticano II, dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por él y por sus hermanos. Es una frase de Jesucristo, ¿no? Pues bien, algunos cristianos ya desde los primeros tiempos fueron llamados y seguirán siéndolo siempre a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio, en el que el discípulo se asemeja al maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Y si es don concedido a pocos, sin embargo, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Los mártires no solamente son los antiguos mártires de Córdoba, ha habido mártires en Córdoba en todas las épocas, y hace pocos años hemos tenido la beatificación de 127, y todavía podríamos seguir, porque hay causas para poder llevarlas hasta su cumplimiento. Pero es que el martirio sigue siendo noticia cada día. Hoy podemos decir que la religión más perseguida en el mundo es el cristianismo. Y hay mártires en Nigeria, en el Líbano, en Medio Oriente,
persecuciones continuas, ¿no? Especialmente persecuciones por parte de los islámicos radicales contra los cristianos. O sea, el martirio no es una cosa del tiempo de los romanos, ¿no? O del tiempo no sé, visigótico, o la ocupación musulmana en España, etcétera, ¿no? O después, que ha habido en todas las épocas, sino que es algo actual. Decía Juan Pablo II, me gusta recordar esta consideración porque creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? De los mártires que ha habido en los 2000 años de historia de la Iglesia, 3 son del siglo XX y 1 del resto de la historia. O sea, el siglo XX y XXI es el siglo de los mártires. Y la sangre de los mártires, decía Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos. Concluía el Papa Juan Pablo II, yo eso lo he oído varias veces. Por tanto, estamos a las puertas de una nueva primavera de la Iglesia. Alguno podrá decir, pues aquí estamos en el invierno más total, o aquí no hay señales, o al revés, vamos a menos, o... No, Dios ha concedido a su Iglesia que las 3/4 partes de mártires sean del siglo XX-XXI. Empezamos por la Revolución Bolchevique, seguimos por la Revolución Cristera de México, después por la persecución religiosa en España, después por los sistemas nazi, fascista, etcétera, que han producido mártires, y muchos, en el siglo XX. La historia del siglo XX es una historia de martirio. Y bueno, en el siglo XXI, las persecuciones a las que me he referido, y sigue habiendo continuamente beatificaciones o causas de mártires recientísimos, ¿no? Por tanto, no es una cosa solo de la antigüedad. Nosotros veneramos a los mártires de Córdoba, especialmente los contenidos en esa urna sagrada que se venera con gran devoción, y he oído todos los años para la fecha del 17 de noviembre, San Cisclo, Santa Victoria y todos los demás, en la Basílica de San Pedro. Pero el celebrar un año dedicado a ese descubrimiento debe abrirnos el horizonte. El martirio es algo natural en la Iglesia, en sus 20 siglos. Más aún, es algo actual, actualísimo, en nuestra época. Y por tanto, esta llamada a la santidad, que los documentos recientes de la Iglesia nos han estado recordando, aunque he querido ahondar las raíces en el Evangelio y en otros santos que nos lo han recordado, esa llamada a la santidad sigue siendo actual y vigente en nuestra época. Cuando tenemos que examinar, ahora tengo en los próximos días que ser ponente de una causa de mártires, los mártires seminaristas de Madrid. El día 2 me toca defender su causa en la ordinaria de los santos. Pues cuando se estudia una causa, esta es una, pero cualquier otra, de martirio, hay que mostrar como 3 capítulos importantes. Uno primero, la muerte. Dice uno, bueno, lógicamente estará muerto. No, hay que demostrar con documento fehaciente cuándo muere, cómo muere y con los detalles que rodean esa muerte. La muerte material y su certificación es muy importante. Hay una causa que me tocó hace poco, pendiente, eran 5, pero de uno de ellos se dice a los 5 años de lo que llamaríamos certificado de su muerte, que ha habido un sujeto que le ha visto. Pues eso ha sido retirado de la causa de los mártires, porque si no sabemos si lo que sabemos de él cuando murió es cierto o es cierto lo que nos dice, es decir, hay que demostrar con una demostración fehaciente, en primer lugar, la muerte material.
murió tal día, de tal manera, y hay unas descripciones a veces que son tremendas, ¿no? A mí me emociona siempre cuando tengo que estudiar la causa de un mártir. Martirio o muerte material. Segundo capítulo que hay que demostrar, el martirio formal. Es decir, el sujeto que ha sido sometido a martirio, hay que demostrar que se ha dado cuenta, ha tenido noticia, le ha llegado la idea de que va a ser mártir y lo ha aceptado. Y lo ha aceptado con generosidad, incluso perdonando a sus enemigos. Este es un rasgo muy característico del cristiano, que muere perdonando. Es impresionante, porque si es dura la muerte a base de torturas o de... No me pongo aquí a describir porque realmente hasta dónde llega, no sé, la imaginación humana para hacer sufrir a otro y hasta dónde llega el odio para machacar al enemigo, ¿no? Pues si es grande y terrible, es mayor el amor. Lo que celebramos en un mártir no es que murió, o que murió en el seguimiento de Cristo. Lo que celebramos de un mártir es que ha sido testigo de un amor más grande. En Andalucía la expresión más grande, yo ya lo he constatado porque he vivido en distintos lugares de España, significa algo más especial que lo que dice el diccionario. Lo más grande. Cuando se dice lo más grande, es un superlativo andaluz. Bueno, pues ese es el amor de los mártires, lo más grande. Es un amor más grande que lo más grande. Y es importante ese testimonio. Repito, en cada caso tiene o reviste expresiones singulares, pero ese testimonio de amor más grande que los tormentos es lo que hace admirable a cualquiera de los mártires. Y esto lo retrotraemos. Cualquiera de los mártires de Córdoba, pues cada uno de ellos ha tenido que dar ese testimonio. Y lo hay. En algunos casos está minuciosamente descrito el acta de los mártires, en qué consistió la tortura, en qué consistió la insistencia para que pues renegaran de su fe. La más conocida para mí, y en Córdoba en general, es San Pelagio, que le dice una y otra vez el califa tal cual te doy, le promete, y él dice no quiero, yo soy de Cristo, y así muere, le cortan la cabeza, le cortan los miembros, etcétera, y los tiran al río, y los cristianos los recogen y los guardan en una urna, etcétera, ¿no? Como sabemos de ese martirio, pero así podíamos ir cada uno, y está recogido, por ejemplo, en el libro de Manuel de tu Cumplido, está cómo ha muerto cada uno de esos mártires. Martirio material y martirio formal. Al sujeto no le han matado, diríamos, por sorpresa, a traición y sin que él se dé cuenta. No, hay que demostrar que el sujeto, sabiendo la que se le viene encima, ha respondido con amor más grande. Y eso es lo que vale la pena admirar en los santos mártires a lo largo de toda la historia y concretamente los de Córdoba. Y tercer capítulo, hay que demostrar que ha sido matado o ha sido torturado, de ahí podía venir la muerte, por odio a la fe. Porque si fuera por otra razón, no es mártir, aunque lo hayan matado. Puede ser héroe. Pongo un caso que es más contemporáneo, aunque ya todos los presentes somos muy jóvenes, ¿no? Cuando tuve que intervenir en la causa de los mártires de Toledo, que están beatificados ya, 13 de ellos, entre otros el cura de mi pueblo, ¿no? Y ahora van unos 300 en una causa nueva. Pues había un grupo, salieron todos de la cárcel, fueron llevados a la tortura en el lugar concreto,
en el Paseo del Tránsito de Toledo, etc. Bueno, y allí fueron fusilados todos, los que están, varios de ellos ya beatificados. Pero al hacer la causa, había uno, es el hijo de Moscardó, que defendía el Alcázar. Y en el momento previo, para torturarle más, le ponen en contacto telefónico con su padre, el general Moscardó, que estaba en el Alcázar, y habréis escuchado un poco la historia, aunque no seáis toledanos. Aquí veo que hay un toledano, la conoce muy bien. El Alcázar no se rinde, etc. Y hay un diálogo entre el hijo y su padre, pues que es muy enternecedor, porque su padre le dice, hijo, adelante, etc., ¿no? Y le invita a la muerte. Pero ha sido retirado porque es matado por ser hijo de Moscardó, no por odio a la fe. No sé si lo entendéis, pero está claro. Si hay otra razón, el chico estará en el cielo, tenía 18 años, y gozará de Dios, pero no puede ser propuesto como mártir, porque para ser mártir la razón fundamental tiene que ser que ha sido por odio a la fe, por ser cristiano, no por ser hijo del general Moscardó. Pongo ese ejemplo porque es muy expresivo y, bueno, del grupo pues tuvo que ser retirado desde el punto de vista canónico porque este tercer capítulo no se podía mostrar, no se podía demostrar. O sea que todos los mártires que en la Iglesia por procesos son canonizados, tiene que demostrarse que ha sido por odio a la fe, al menos como motivación prevalente. Porque eso es muy fácil demostrar normalmente en un sacerdote. Lo matan porque es cura, no hay más que hablar, pues, y por odio a la fe. O una religiosa, pero es difícil en un laico. Me acuerdo una de las causas que he tenido que llevar adelante y poner, pues allí somos 20, ¿no? En la sesión, ¿no? De un laico que además era alcalde de un pueblo. Y dice uno de los padres, pues, bueno, podría ser que lo mataran porque era de signo así o asá o tal, ¿no? Pues sí, pues no. Y ahí fueron cada uno deliberando y diciendo lo que ellos veían después de haber estudiado cada uno la causa, ¿no? Y hay un momento decisivo y lo recibieron yo, demostré y empecé así la ponencia de que era mártir porque había sido matado por odio a la fe prevalentemente, aunque hubiera otras circunstancias que se juntaran en su vida, ¿no? Pero hay un momento decisivo y el presidente prefecto lo dejó claro. Y es que en el momento de morir, él grita, ¡viva Cristo Rey! Y con el arma de un culatazo, ¡pum!, le pega al soldado y le mata. Y no puede haber más relación directa entre una confesión de fe y la muerte. Dejemos todos los detalles anteriores de su vida, y creo que personalmente así lo demostré, que bueno, ya está beatificado, no hay más datos, pero quiere decir que eso se estudia con todo detalle y es muy importante este tercer capítulo. Por tanto, cuando nos dicen, a veces por campañas publicitarias o mediáticas, ¿no?, pues que los de un bando, los de otro bando, mire usted, aquí no estamos ni de un bando ni de otro. Aquí sencillamente es si uno ha sido matado por odio a la fe. Son dos cosas distintas. No se trata de los que han muerto y son declarados mártires, no son declarados mártires por ser caídos. Son declarados mártires por haber dado testimonio, el más grande, de un amor a Jesucristo y del perdón a los enemigos que le están matando. Es otro nivel, es otro nivel, me parece que no nos quedemos solamente en este de qué bando serían o de quiénes serían o dejarían de ser. Bien, por tanto, martirio material, martirio formal y motivación por la cual ha sido martirizado. La motivación siempre es por odio, con torturas tremendas, en las cuales lo que sobresale es el amor a Jesucristo. Ha sido más grande el amor que las torturas o el odio de los enemigos. Cuando visité Auschwitz, en una de las ocasiones, en Polonia, me impresionó mucho. Hay ahí como un cartel grande, publicitario, con
el rostro del padre Kolbe. Vas dando vueltas y de pronto te encuentras con aquel rostro sereno y que transmite paz. El padre Kolbe, como sabéis, es mártir. Y es mártir porque había habido una fuga del campo de concentración y el correspondiente comandante puso a todos en fila y fue contando 1, 2, 3, 4 y diezmó. El 10º lo retiraba. 1, 2, 3, 4, 10. 10. Y cuando llega uno, 10, tú, y dice él, mis hijos. Es lo primero que como que gritó. Y el que estaba a su lado, todos con su pijama, no se distinguía nadie de nadie, ¿no? Era el padre Kolbe. Y le dice él al comandante, ¿puedo yo ocupar su puesto? Y él volvió a la fila y el padre Kolbe ocupó su puesto. Curiosamente, cuando luego ha sido beatificado el padre Kolbe, él ha estado presente en la canonización. Y además hizo unas declaraciones muy bonitas. Es que dio su vida por mí. Y así fue, ¿no? Para que él pudiera seguir atendiendo a sus hijos, ¿no? Bueno, pues en medio de los horrores que te describen allí, que están escritos, y otros pues uno ha leído, y te describen la cámara de gas y dónde y tal y cual, en medio de todo eso yo pasé una mañana como muy disgustado todo el tiempo, porque claro, esas cosas no son agradables para nadie, ¿no? Estaba ese testimonio de amor más grande del padre Kolbe. O sea, el amor con que el padre Kolbe ha ido a la muerte es mucho más grande que todo el odio concentrado en aquel campo de concentración, que era un campo de concentración de odio. Eso es lo que celebra la Iglesia cuando celebra a unos mártires. Por eso, yo en esta charla introductoria al año jubilar de los santos mártires de Córdoba, quería daros estas pinceladas y con esto resumo y termino. Primero, estamos llamados todos a la santidad. Y el año jubilar debe ser un año que actualice en nosotros esta vocación, tal como la Iglesia nos lo está recordando y enseñando. No vale decir eso es solo para los sacerdotes, para las religiosas, o para... No, o para quien se sienta llamado, no. Esto es para todos los públicos, para todo el que ha sido bautizado. Un bautizado se espera que llegue a la plenitud, por tanto a la santidad. El camino de la santidad, pues en el ejercicio cada uno de su profesión, de su vocación, de su misión, porque solo hay una tristeza, la de no ser santo. Podría uno conseguir todos los bienes de este mundo, pero si no alcanza el objetivo para el que ha nacido y para el que ha sido bautizado y para el que ha conocido a Dios, pues sería una vida frustrada, llamada universal a la santidad. Y en ese camino son los mártires, especialmente los que tiran de nosotros, porque ellos no solamente han derramado su sangre, sin más detalles, sino que han derramado su sangre en el contexto de un martirio material, formal, por odio a la fe. Y hacen brillar en el conjunto de la historia de la Iglesia y en definitiva en Córdoba, hace brillar un amor más grande. Por eso se llama Córdoba ciudad de mártires o ciudad de los mártires, porque los hay abundantes en todas las épocas. Y bueno, ahí se concentran durante una larga época de siglos y siglos en esa urna preciosa, que es un tesoro, que se guarda en la Basílica de San Pedro. Nos disponemos, por tanto, a este año jubilar, 21 de noviembre de 1575. Fue descubierta esta urna en la iglesia de San Pedro. Pues 21 de noviembre de 2025, 450 años después, vamos a asistir a un año de júbilo, de gracia, de jubileo, en la iglesia de San Pedro, Basílica de San Pedro, que el obispo, don Jesús, mañana inaugurará y pasado en la catedral, en otros muchos actos que están preparados. Pero yo a la Cofradía de la Misericordia
y de los santos mártires, con el título de la Virgen, que os lo pregunto varias veces y no quiero equivocarme. ¿Cuál es el título de la Virgen? Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo. Eso, hay que sabérselo bien, porque si no, Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo. Así que, Cristo de la Misericordia, también he celebrado con vosotros alguna vez efemérides del Cristo de la Misericordia. Y la Virgen siempre me ha sido difícil recordar el título entero, porque tiene esos recovecos, ¿no? Y de los santos mártires, una fusión que se ha producido en los últimos tiempos, ¿no? Decíais antes 25 años y tal. Pues felicitaros por el trabajo que dedicáis, que sé que lo hacéis con mucho amor a los mártires de Córdoba, y desear a todos los cordobeses, los que estáis aquí, y a todos los que nos van a seguir a través de los medios, pues desearos un año de gracia, de bendición y de estímulo en el camino de la santidad, porque los mártires, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Muchas gracias.